En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos darte gracias en esta tarde, en este nuevo día de reflexión, por todos los bienes, por todas las gracias, por todas las bendiciones recibidas, Padre Eterno. Principalmente, Señor, el regalo de la vida. Gracias, Señor, por nuestra vida, por la vida de nuestros seres queridos, conocidos y todas las personas que hacen parte de nuestra vida. Queremos poner, Señor, en tus manos a Colombia, al departamento del Atlántico, al municipio de Puerto Colombia, para que tú, Señor, nos bendigas, nos protejas y nos libres de todo mal. En tus manos queremos colocar, Señor, también esta semana que va a empezar, nuestros trabajos, nuestros estudios. Bendito y alabado sea, Señor Todopoderoso. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu sacrificio y te pedimos que siempre estés en medio de nosotros, bendiciéndonos, Señor, con los sacramentos. Espíritu Santo, en este día te pedimos que nos bendigas, que nos ilumines y que nos permitas conocer acerca de la voluntad de Dios a través de tu palabra, a través de su palabra. Santísima Virgen María, como siempre, te pedimos también que estés con nosotros en este momento y que nos protejas con tu manto sagrado de todas las acechanzas del mal. Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, les pedimos que nos protejan y nos cubran con sus alas protectoras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo número 30 del primer libro de Samuel. David derrota a los amalecitas. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag y se encontraron con que los amalecitas habían invadido el Negueb y atacado a Siclag, destruyéndola e incendiándola. También se habían llevado prisioneras a las mujeres y a todos los niños y adultos que estaban allí, aunque no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad y vieron que estaba quemada y que se habían llevado prisioneros a sus mujeres, hijos e hijas, se pusieron a llorar en voz en cuello hasta quedar sin fuerzas. También habían hecho prisioneras a las dos mujeres de David, a Ahinoam, la de Jezreel, y a Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel. David estaba muy preocupado porque la tropa quería apedrearlo, pues todos estaban muy disgustados por lo que había sucedido a sus hijos. Sin embargo, puso su confianza en el Señor su Dios y le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: por favor, tráeme el efod. En cuanto Abiatar llevó el efod a David, éste consultó al Señor. Le preguntó: ¿debo perseguir a esa banda de ladrones? ¿Podré alcanzarlos? Y el Señor contestó: persíguela, pues la alcanzarás y rescatarás a los prisioneros. Inmediatamente David se puso en camino con los 600 hombres que le acompañaban y llegaron al arroyo de Besor. Allí se quedaron 200 hombres que estaban muy cansados para cruzar el arroyo, y con los otros 400 continuó David la persecución. Más tarde encontraron en el llano a un egipcio y lo llevaron ante David, aunque antes tuvieron que darle de comer y de beber. Le dieron una rebanada de torta de higo
y 2 tortas de uvas pasas. Después de comer, el egipcio se sintió más reanimado, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido ni bebido nada. Entonces le preguntó David: ¿quién es tu amo? ¿De dónde vienes? El egipcio le respondió: soy egipcio, criado de una malecita, pero hace 3 días mi amo me abandonó porque caí enfermo, pues fuimos a saquear la parte sur del territorio de los quereteos y de los de Judá y de Caleb. También le prendimos fuego a Siclag. ¿Me quieres conducir hasta esa banda de ladrones?, le preguntó David. Y el egipcio contestó: si me juras por Dios que no me matarás, ni me entregarás a mi amo, te llevaré hasta ellos. Y lo llevó hasta donde estaban los ladrones, los cuales se habían desparramado por todo el campo, y estaban comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo lo que habían robado en territorio filisteo y en territorio de Judá. Entonces David los atacó desde la mañana hasta la tarde y los destruyó por completo, menos a 400 muchachos que montaron en sus camellos y lograron escapar. David rescató todo lo que los amalecitas habían robado y rescató también a sus 2 mujeres. No les faltó ni la más pequeña cosa de todo lo que le habían quitado, ni tampoco faltó un solo niño ni adulto, pues David lo recuperó todo. También se apoderó David de todas sus ovejas y vacas, y los que arreaban el ganado decían que aquello era lo que había ganado David. Cuando David llegó a donde estaban los 200 hombres, que por estar demasiado cansados no lo habían acompañado, sino que se habían quedado en el arroyo de Besor, salieron ellos a recibirlo a él y a sus acompañantes. David se acercó a ellos y los saludó. Pero algunos de sus hombres, que eran gente malvada y perversa, protestaron y dijeron que a quienes no habían ido con ellos no se les debía dar nada de lo que ellos habían obtenido, excepto sus mujeres e hijos, y que deberían irse después de recuperarlos. Sin embargo, David dijo: no hagan eso, amigos míos. Después de todo lo que el Señor nos ha dado y de que nos ha conservado la vida y ha puesto en nuestras manos a esa banda de ladrones que nos había atacado, en este caso nadie va a darles la razón, porque en el reparto lo mismo les toca a los que quedan cuidando el equipo que a los que van a la batalla. Desde entonces y hasta el presente, esta fue la práctica general en Israel. Cuando David llegó a Siclag, envió a sus amigos, los ancianos de Judá, una parte de lo que le habían quitado al enemigo, junto con este mensaje: aquí tienen ustedes este regalo, que es parte de lo que les quité a los enemigos del Señor. Y envió regalos a los que estaban en Betel, en Ramot del Nehueb, en Jatir, en Arroer, en Sifmot, en Estemoa y en Racal, y también a los que estaban en las ciudades de Jeramel, en las ciudades de los Kenitas, y en Ormá, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los sitios por donde él y sus hombres habían andado. Palabra de Dios. El capítulo número 30
del primer libro de Samuel constituye el capítulo número 266 de la palabra de Dios. Es el 20% de la Biblia. Así que por medio de este ejercicio, quienes han seguido este espacio de lectura y reflexión de la palabra de Dios, se encuentran en el 20% de la palabra. Con respecto al capítulo, podemos ver cómo a veces algo que en principio nos parece una desventaja o una situación de tristeza, como fue para David el no poder pelear en las filas filisteas contra Israel, Dios le mostró que había sido una bendición. Cuando David y sus hombres regresan a Ziklag, se encuentran con que la ciudad ha sido quemada y todos los que estaban ahí han sido tomados prisioneros. Fíjense, a diferencia de David, que durante el tiempo que estuvo con los filisteos, se dedicó también a saquear ciudades, pero él en cambio no dejaba ni a mujeres ni a hombres con vida. Aquí el Señor comienza a llevarlo hacia donde quiere el Señor, que es que David deje su apostasía y retorne a él. Durante el periodo en que David está con los filisteos, y que hemos visto en los últimos capítulos, nos damos cuenta que David, no leemos que David haya consultado al Señor para nada. No leemos que David haya tenido un encuentro con el Señor, sino que se ha dedicado a el saqueo, a ser un bandido y a engañar a Aquís, el príncipe filisteo que le había dado asilo. Vemos cómo David y sus 600 hombres que habían sido despreciados por los príncipes filisteos llegan a su ciudad y se dan cuenta que sus familias no están. Esto los lleva a tener un momento de aflicción, de desesperación y de desánimo, de mucha tristeza. Porque en vez de ganar contra el pueblo de Dios, terminan perdiendo lo que habían obtenido, lo que tenían, lo más importante para ellos, que eran sus familias y sus hijos. Esto lleva a que estos 600 hombres vean a David como el culpable de esta tragedia y quieren apedrearlo. Es ahí cuando David vuelve en sí, espiritualmente hablando, y se da cuenta que no tiene nada más que su Dios, a Yahvé, al Rey de Israel verdadero. Ya no tiene apoyo de los israelitas, por lo cual él se había cambiado de bando hacia los filisteos. No va a encontrar apoyo de los filisteos, y aún sus propios hombres quieren apedrearlo. Esto lo lleva a él a recordar todas las maravillas que desde su infancia Dios había hecho en su vida y cómo lo había salvado una y otra vez de situaciones complejas. Vemos entonces cuando el capítulo nos dice que el Señor, que David, por esta situación, pone su confianza en el Señor su Dios. Ahora David se da cuenta que su única fuerza, su única esperanza, su único poder es el Dios de Israel. Y comienza a hacer un proceso de conversión y de restitución. Pues en primera instancia recapacita y se da cuenta que es completamente débil y dependiente ahora de Dios. Lo que hace después es ir a consultar la palabra de Dios. Ya no va a actuar por venganza, ya no va a actuar por impulso, como pasó en el caso de
Nabal y Abigail, o como pasó también cuando se dedicó a ser bandido. Ahora sabe que todo debe centrarlo en Dios, su Señor, y va y consulta la palabra. Que en ese momento, que en ese instante, que en ese contexto histórico y religioso, se encontraba por medio de el Urim y Turim, que lo portaban los sumos sacerdotes en su vestimenta, es en el efod. Por eso David le dice a Abiatar, hijo de Ahimelech, que le traiga el efod para que él pueda usarlo para consultar al Señor. David ya entiende que no debe hacer las cosas por su propia cuenta y le pregunta al Señor, ¿debo ir a perseguirlos? ¿Voy a alcanzarlos? Y el Señor le da una orden, el Señor le da una esperanza, el Señor le hace una promesa, le dice, sí, persíguela, pues la alcanzarás y rescatarás a todos los prisioneros. Ya David no está actuando por impulso, por emoción, por deseo de venganza. Ahora está siguiendo una orden directa de Dios. Es así que toma a sus 300 hombres, los anima, les dice que él va a ir a rescatar a los prisioneros y tiene el poder y la confianza del Dios de Israel, que lo ha librado de muchas cosas. Y si Dios le habló y le dio esa promesa, David cree. Y con esa fe le transmite a estos 300 hombres que están cansados, que están desanimados, pero que ven en David su convicción. Van los 600 hombres. Y cuando llegan al río Besón, 200 de ellos, es decir, un tercio del ejército de David, no puede continuar, está muy cansado. Y esto es un número bastante llamativo, ya que nos relaciona mucho con la caída de los ángeles. Recuerden que el ejército de Dios que lo adoraba en el cielo eran miles de millares. Y de esos miles de millares, un tercio cayó. Y 2 de cada 3 ángeles se mantuvo fiel al amor de Dios. Entonces aquí podemos ver una prefigura de eso también. Como también podemos ver cómo estos 200 hombres, ya hablando más profundamente, más teológicamente, representan a la humanidad que busca la salvación. ¿Por qué? Porque los 400 hombres pueden representar a los ángeles de Dios que luchan fielmente hoy por defender la soberanía y la gloria de Dios ante los demonios caídos, ante el ejército ladrón de Satanás. Y los hermanos menores, los hermanos con menos fuerza, pero que también hacen algo para luchar contra esas fuerzas malignas, somos los que creemos en el Señor y que de alguna manera u otra, en nuestras debilidades, en nuestras enfermedades, en nuestras persecuciones, también obramos en el plan de salvación. Somos esos hermanos que nos quedamos cuidando el equipaje, mientras que nuestros hermanos mayores van a luchar las batallas más fuertes y las batallas más duras. Recordemos la batalla que tuvo San Miguel Arcángel con Lucifer o con Satanás por el cuerpo de Moisés. O la lucha que tuvo el ángel Gabriel con el príncipe de Persia, porque éste no dejaba que Gabriel le llevara la respuesta al profeta Daniel en Babilonia. Y cómo Miguel tuvo que venir a ayudarlo. Recordemos también cómo el arcángel Rafael fue y ató a Asmodeo
que mataba a cada pretendiente de Sara. Entonces podemos ver cómo hay una realidad más allá de la que podemos percibir, pero de la cual hacemos parte. Luego podemos ver cómo con los 400 hombres David vence a los amalecitas. Los amalecitas habían aprovechado la guerra que se estaba fraguando en el norte, arriba de la tierra prometida, entre los filisteos y el pueblo de Israel, guiados por Saúl, recuerden, y habían dejado desprotegido muchas aldeas y muchos pueblos al sur de Israel. Es así como, y también los filisteos habían dejado parte de su territorio desprotegido porque los ejércitos se habían ido a la guerra. Entonces vemos cómo ellos aprovechan todo esto, y de la misma manera como David era un bandido, a David también se le aplican. Pero Dios, amándolo, protegió a sus 2 mujeres y a sus hijos, y a las mujeres y a los hijos y a los ancianos de los hombres de David. Dios fue más misericordioso que David. Vemos cómo aprovechan de que estos hombres están festejando por el botín, pero para llegar a ellos, en primera instancia, se encuentran con un cuadro que nos recuerda al buen samaritano. Fíjense que el buen samaritano es un concepto que lo podemos ver a lo largo de las Escrituras. Van esos 400 hombres corriendo sin saber a dónde. Y en medio de su desesperación encuentran el cuadro de un hombre abandonado a su suerte, con 3 días sin comer ni beber, y en vez de pasar de largo, se detienen, lo atienden y se dan cuenta que es un siervo de una amalecita. El amalecita lo había dejado morir a su suerte. Fíjense, como era normal en la antigüedad hacer con los enfermos y con los ancianos. Todo el que estorbaba en la antigüedad se dejaba atrás. El concepto de hospital, el concepto de ancianato, el concepto de cuidar a enfermos, a ancianos, a desvalidos, es un concepto cristiano. Lo introduce en la civilización el cristianismo. Es el cristianismo, la Iglesia Católica, la que inventan los hospitales a través de las religiosas. Esto es historia pura. Lo mismo que las universidades, es un invento católico. ¿Ya? Entonces vemos cómo este acto de misericordia es un punto clave para poder ir exactamente donde estaban los amalecitas. El egipcio, en agradecimiento y primero pidiendo que David no lo fuera a matar ni lo entregara a sus amos, los lleva directamente donde están los amalecitas, los cuales estaban en una parranda. Ya estaban gozando y estaban bebiendo y estaban disfrutando de cosas que ahí no estaba Silvestre Dangond, ¿verdad? Porque si ahí también estuviera. Bueno, estaban en plena pachanga. David espera a que ellos estén en resaca y los ataca. Y los vence. Recuperando no solamente a su mujer, a sus hijos, a las familias de sus hombres, sino también el botín que los amalecitas habían robado a todas las poblaciones que habían atacado. Como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja. Al final, los amalecitas trabajaron para enriquecer y hacer grande a David. Fíjense cómo Dios, nuestro Dios, puede darnos las cosas de una manera diferente a como nosotros muchas veces queremos obtenerla. David quería hacerse poderoso y rico, asaltando pueblos y matando gente, y Dios lo vuelve rico, ¿sí?, recuperando a su familia, siendo
una persona misericordiosa, porque volvió a ser misericordioso, se acordó de ser misericordioso con el egipcio, al poner su confianza en Dios, que es donde siempre debe estar. El hombre, el ser humano, la mujer, debe siempre poner toda su fe y su confianza únicamente en Dios, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el Dios de Cristo. Es más, nuestra fe siempre debe estar puesta en el Señor Jesucristo, en más nadie. Ni en político, ni en mesías político, ni en personaje influencer, ni en loterías, ni en brujería, ni en nada. Solo en Cristo. También Dios lo bendijo cuando Él lo consultó. ¿Cuántos de nosotros consultamos a Dios cuando vamos a tomar decisiones importantes? ¿Cuántos de nosotros ponemos en manos de Dios un proyecto, una edificación de casa, un viaje, una operación quirúrgica, la compra de algún carro, una relación sentimental, una enfermedad? ¿Cuántos de nosotros le decimos a Dios, te ponemos esto en tus manos? Entonces, David es bendecido cuando vuelve al redil del Señor, cuando vuelve otra vez a ser ese hombre ungido de Dios, ese hombre de fe, ese hombre misericordioso, ese hombre que consulta a Dios, ese hombre que obedece a Dios. Y fíjense que recuperó más de lo que él había perdido. Eso nos recuerda la historia también de Job, ¿sí? Vemos también cómo al encontrar ese gran botín, regresan donde estaban los 200 hombres que estaban cubriendo el equipaje y las provisiones de ese ejército de 600 hombres. Y David los saluda y David les da la buena noticia de la recuperación de sus familias y de sus pertenencias. Pero dentro de esos 400 hombres, como en todo, dentro de los 12 apóstoles estaba Judas Iscariote. Ahí podemos ver cómo estos hombres se niegan a compartir el botín con sus hermanos que habían estado cuidando las provisiones. Les dicen, no, miren, ustedes van a recuperar solamente a sus mujeres y a sus hijos y más nadie, después se largan. David representando la misericordia de Dios y David dándose cuenta que el botín es de Dios, no ni siquiera de David. Ni siquiera de David. David sabe que Dios le ha dado a administrar eso. Y por eso entiende que no puede ser egoísta ni poner esa mentalidad. Es por eso ahí cuando lo frena como el líder, como el futuro rey de Israel, y les dice, no, este botín lo vamos a repartir en partes iguales entre todos, entre los 600. Es lo mismo que hace Cristo con nosotros y con los ángeles que han quedado fieles al Señor en el cielo. El día de la parucía, el día del juicio final, el día en que entremos y que entre toda la creación al descanso, al reposo del Señor en la nueva Jerusalén, no solamente van a entrar en reposo los ángeles que quedaron fieles, también va a entrar el remanente de la iglesia. Y fíjense que aquí también algo importante, esto nos recuerda la iglesia glorificada, que es la que está en el cielo, y la iglesia militante. Esto también nos hace ver escatológicamente la unión de la misma salvación de la iglesia que ya está en el cielo glorificada con aquellos que estamos aquí todavía militando. Y nos recuerda también el principio del hijo pródigo del Padre misericordioso. ¿Sí? Eso está conectado. Ok, vemos aquí también cómo esta norma David la implementa en todo Israel.
y se hace norma después de David. Vemos también cómo David busca restaurar la relación que él mismo destruyó con su pueblo a través de la repartición del botín entre los ancianos de Judá y de todas las ciudades por donde transitó David y sus 600 hombres. Fíjense, David no cierra el puño. David entiende que las gracias, las bendiciones, los dones que Dios le ha dado no le pertenecen exclusivamente a él, sino que es para el disfrute y el aprovechamiento del pueblo de Dios. Y es ahí cuando comienza a repartir parte. Este botín era grande, este botín fue bastante grande, tan grande que le dio para poder compartir con los ancianos de Israel y también con las ciudades por donde ellos transitaron mientras huían de Saúl. Este es un hermoso capítulo que nos habla acerca de la conversión, del volver al Padre, de buscar a Dios en los proyectos en los que vamos nosotros a entrar, en poner en sus manos los proyectos, en dejarnos sorprender por Dios cuando Él nos da más de lo que nosotros imaginamos, del dejarnos guiar, del obedecerlo con amor, con confianza. Si Dios a mí me ordenó subir esa montaña, voy a subirla. Por algo lo dijo, por algo me envió, por algo me ordenó eso. Eso es lo que le pasa a David en este capítulo, donde también mostró misericordia con el egipcio y no cerró el puño al no quedarse él solo con todo el botín, sino que lo repartió con los ancianos de Judá y con las ciudades por donde transitaron y donde recibieron apoyo, y así poder restaurar y preparar el terreno y el corazón para cuando Dios lo llamara a ser el siguiente rey de Israel, para la gloria de Dios. Dentro de los textos auxiliares vamos a ver un arco que cumple Cristo como David y los apóstoles como los 600 hombres que lo acompañaban, titulado La obediencia al Señor da la victoria definitiva. Vamos entonces a el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos del 1 al 19. Antes de que Jesús hiciera el gran acto de salvación, como era morir en la cruz del Calvario, Él ora al Padre, le pone su proyecto y su sacrificio en sus manos, y también le pone a sus hombres, los que Él ha escogido, para que los proteja y los guíe en el mundo en el que ellos van a enfrentar. Vamos a escucharlo. Dice, Jesús ora por sus discípulos. Recordemos que los discípulos representan a los 600 hombres. Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también Él te glorifique a ti. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre, para dar vida eterna a los que les diste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la obra que tú me confiaste. Al igual que David, cuando le pregunta al Señor si debe perseguir a esta banda de amalecitas, y el Señor le da la orden de perseguirlos, el Padre, antes de que Jesús se encarnara en la Santísima Virgen María, le da la orden de la cruz del Calvario, le da el proyecto
cruz del Calvario y resurrección. Ese es su proyecto. El ministerio, su pasión, muerte y resurrección. Ese es el plan, esa es la misión. Eso es lo que Jesús tiene que hacer. De esa manera va a glorificar al Padre. Ahora pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes de que existiera el mundo. A los que escogiste del mundo para dármelos, esos 600 hombres, ¿verdad? Aquí son 12 discípulos. Les he hecho saber quién eres. Eran tuyos. Y tú me los diste. Y han hecho caso de tu palabra. ¿Cuál es la clave de David? Creer en la palabra de Dios. Cuando va a consultar el Urim y el Tumim, que se encuentra en el efod de Abiatar. Ahora saben que todo lo que me diste viene de ti, pues les he dado el mensaje que me diste, y ellos lo han aceptado. Se han dado cuenta de que en verdad he venido de ti, y han creído que tú me enviaste. Una de las cosas que motiva a los 600 hombres a seguir a David es saber de que David está consultando al Dios de Israel, y que David ha demostrado a lo largo de su vida que Dios ha estado con él. Esto es lo que motiva a esos hombres que en vez de apedrearlo, lo siguen. Yo te ruego por ellos, no ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es mío, y mi gloria se hace visible en ellos. Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras que yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos, no divididos por sectas, como tú y yo. Cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpliera lo que dice la Escritura, que es Judas Iscariote, ¿ya? Que representa a esos hombres perversos y egoístas, que no querían compartir el botín ni con sus hermanos, sus 200 hermanos de ejército, ni con nadie. Ahora voy donde tú estás, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Esto es reconfortarse, fortalecerse en el Señor. Jesús, antes de asumir la cruz, la pasión y su muerte, Jesús ora al Padre para fortalecerse en el Padre y poder cumplir sus órdenes, su misión. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Ese Urim, Tumim, ese persíguelos, que los alcanzarás y recuperarás todo. Esa es la palabra de Dios. Se cumplió porque era la verdad. Dice, como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Y por causa de ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. Palabra del Señor. Entonces podemos ver cómo el Señor ora
se fortalece en el Padre, ora por sus hombres, por su ejército, los consagra a ellos y pide que sean uno. David, en el momento que frena a esos hombres malvados y ordena e instituye que los botines sean repartidos entre todos, fortalece la unidad. David defendió la unidad de su ejército, de sus hombres, de su comunidad, porque fíjense, ya no eran solamente 600 hombres. Cada hombre tenía a su esposa y tenía a sus hijos. Cuando esos hombres malvados le dijeron a los 200, vean, cojan sus mujeres y sus hijos y después lárguense, estaban dividiendo la comunidad de David. Y eso era lo que David evitó, espiritualmente hablando. Que su comunidad, que había estado con él en las buenas, en las malas, y ahora nuevamente en las buenas, se dividiera. Para que se cumpliese de una manera prefigurativa la unidad que Cristo pide a su iglesia. Vamos ahora a ver cómo Jesús cumple la misión que el Padre le ha ordenado. Vámonos a Juan, ahí mismito, capítulo 19, versículos del 28 al 30. Dice, muerte de Jesús. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Lo mismo que el hombre egipcio. Duró 3 días sin beber nada, tenía sed. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y dijo, todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Palabra del Señor. Entonces Jesús cumple la palabra de Dios. Entonces Jesús cumple lo que el Padre le había ordenado hacer. ¿Cuál era la orden más grande y sublime que Jesús había recibido del Padre? Muere por ellos. Rescátalos de la esclavitud, del pecado, de Satanás y de la muerte. Tráemelos de nuevo a mí. Los quiero conmigo. Hazlo a través de tu sacrificio. Dios muriendo. La fuente de la vida, por amor, muere. Es una de las paradojas, digámoslo así, de la existencia, de la teología, de la filosofía, de lo que nosotros queramos analizarlo. El Dios de la vida, la fuente de la vida, por cual todas las cosas llegaron a ser, que es Cristo, por amor muere. Pero por amor del Padre vuelve a retornar a la vida 3 días después. Listo. Vamos a ver ahora cómo el mismo Jesús retorna a sus hombres, los anima, los fortalece y les da también Él una orden a ellos. Para que ellos vayan al mundo a multiplicar esa bendición que Jesús ganó para la humanidad. Para que no se quedara en Jesús, David, o no se quedara en los discípulos, los 600 hombres, sino que ellos mismos salieran a repartirlo al mundo entero, a las naciones, a través de la iglesia. Vámonos a Juan, capítulo 20, ahí mismito, versículos del 19 al 29. Dice, Jesús se aparece a los discípulos. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el día después del Sabbat,
Los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, recuerden que la orden la recibió David, no los 600 hombres. Dios habló a David. Quien recibe la orden es David. Pero quien lidera a los 600 hombres es David. ¿Sí? Quien al final le da la orden que ha recibido del Padre es Cristo. Y se la da a sus hombres, a los que Él ha escogido, a los 12. Bueno, ahí estaban los 11. Bueno, ahí habían 10. Y sopló sobre, pasa usted, como el Padre me envió a mí así, yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Ahí nace el sacramento de la confesión, que no es un invento de los curas católicos, ni de los papas. Es una orden directa de Jesucristo. Si tú eres cristiano, debes obedecer y respetar las órdenes de Cristo. Y Cristo le ordenó a unos hombres tener la capacidad, por medio del Espíritu Santo, de perdonar los pecados. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Si tú no confiesas tus pecados a un sacerdote católico, pues esos pecados van a estar ahí como en data crédito. El día del juicio personal, ahí van a estar pesándote y te van a llevar al purgatorio o al infierno si tú no los has confesado. Ojo con eso. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después, los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó: si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. 8 días después, o sea, otro primer día de la semana o el día después del Sabbat, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba con ellos. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. Tomás entonces exclamó: mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo: ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Aquí podemos ver cómo Jesús no deja atrás a Tomás. Cuando se aparece por primera vez después de la resurrección, hay 10 discípulos. Falta uno. El otro ya sabemos que había estado perdido desde siempre. ¿Sí? Jesús retorna por Tomás. Jesús quiere que Tomás también crea. Y por eso, al igual que como David volvió por sus 200 hombres cansados, Jesús vuelve por Tomás para mostrarle, para que no haya dudas en su corazón y en su raciocinio de que Él había resucitado y de lo que le iba a tocar hacer y de lo que realmente llegó a ser Tomás, que llegó a morir en la India atravesado por una lanza, iba a tener el más grande de los acontecimientos de la humanidad.
Por eso Tomás le dice, mi Señor y mi Dios. Era la confesión de fe de un judío, ¿sí? La confesión de fe de un judío que reconocía que estaba enfrente del Dios encarnado. Para terminar, vamos a ver cómo estos mismos hombres salen al mundo, ya recibiendo el Espíritu Santo plenamente en Pentecostés. Y cómo ese botín que Cristo obtuvo con su muerte y con su resurrección es repartido entre todos. Entre todos los que quieran hacer parte de la familia de Jesús. ¿Recuerdan la comunidad de David? La comunidad de Cristo, la comunidad de Jesús. Vámonos entonces a Hechos, capítulo 2, versículos del 36 al 47. Dice, sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Fíjense cómo el eje pasa del Urim Tumim al testimonio y a la autoridad de los apóstoles. Aquí no había Biblia. Aquí no estaban los 73 libros de la Biblia del canon. No había sola escritura. ¿Qué había? El testimonio de Pedro y de los apóstoles, que son la base de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no necesita más profetas, ni más revelaciones, ni más ungidos salidos de no sé qué parte. No. En los apóstoles hay suficiente. ¿Sí? Y Pedro dirigiendo. Pedro liderando. Y vemos cómo Pedro le dice, cómo el eje de la pregunta, del preguntarle a Dios, ya no utilizamos el Urim Tumim, sino utilizamos el testimonio de los apóstoles. Y Pedro les contestó, vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo. No usando el nombre de Jesucristo como lo dicen los pentecostales. No que con el nombre de Jesús, no. En el nombre de Jesús significa con la autoridad dejada a Cristo, con la autoridad de Jesucristo dada a nosotros. ¿Dónde? En Juan 20, del 19 al 29, ¿recuerdan? Y dice, para que Dios les perdone sus pecados, conexión con Juan 20, y así Él les dará el Espíritu Santo, como se los dio a ellos. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos. Y también para todos los que están lejos. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Con estas y otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó diciéndoles, apártense de esta gente perversa. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. Miren cómo de un hombre, luego de 12 hombres, se terminan pasando a 3,000 personas. Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían. Miren la base fundamental del capítulo 30 de Primera de Samuel. Compartir el botín del Señor con todo el mundo. Y aquí lo que nos terminamos esta enseñanza con esta reflexión o con este mensaje. Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan, o sea, la Eucaristía, y en la oración, que fue lo que hizo David al fortalecerse en el Señor y al ir a preguntarle al Señor. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles, no por medio de más nadie.
Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan, Eucaristía, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.